En este módulo vamos a hablar de las cualidades que debe tener un instructor. Es priorizar la seguridad, y cuando hablamos de prioridad la seguridad es todo lo que conlleva a los entornos, a los procedimientos de seguridad, a la anticipación del riesgo que debemos de tener como instructor en este caso de parapente. El saber comunicar es fundamental. Palabras concretas, serias, tener empatía para uno poder comunicar lo que realmente quiere que el alumno aprenda. Trabajar en equipo y animar al grupo. Uno tiene que ser un motivador. Eso sí es fundamental, que tiene uno que motivar a sus alumnos, a animar al grupo para poder que se sientan contentos con el trabajo que se está haciendo. Además debemos de conocer el material que nosotros vamos a utilizar en cada una de las sesiones, pues evidentemente es fundamental saber escogerlo y tener el control sobre ese material, saber de qué vamos a hablar. También el conocimiento del sitio, saber de aerología, de reglamentación. Es fundamental que ustedes estudien todo lo que es la reglamentación del deporte aéreo, en este caso del parapente, saber claramente cómo funciona la aerología desde la parte básica y fundamental dentro de nuestro curso de 48 horas. Ser consciente del valor de la ejemplaridad. Y cuando yo hablo del valor de la ejemplaridad, es lo que siempre hemos hablado. Nosotros somos unos referentes de nuestros alumnos. Nuestros alumnos nos ven como el modelo a seguir. Y aquí es importante precisamente ese valor de la ejemplaridad, por lo que hablamos en muchos de nuestros conversatorios y talleres. Si nuestros alumnos nos ven hacer práctica de deporte sin casco, sin guantes, sin el calzado adecuado, pues evidentemente ellos van a tomar eso como un ejemplo. Si somos personas que tomamos delante de los alumnos, si tenemos malos hábitos, si no sabemos saludar, somos totalmente un ejemplo. Ellos nos toman a nosotros como modelo a seguir para poder estar dentro de su crecimiento deportivo. Y finalmente, pues como nuestros hijos, ellos quieren ser el fiel reflejo de lo que es uno. Entonces por eso hay que enseñar bien y hay que ser consciente de que si das buen ejemplo, pues los niños se van a formar, los alumnos se van a formar con un ejemplo maravilloso y van a tener una formación plena que luego más adelante ellos van a querer tomar como ejemplo y dar esa misma capacitación o esa misma formación de ejemplaridad a otras personas. La capacidad de empatía, de lo que hablamos, la empatía que debe de haber entre nosotros como instructores y nuestros alumnos, el ser atento, el ser tranquilizador, el estar disponible en cualquier situación que se nos presente o que se les presente a ellos y nosotros estar ahí. Hablamos igualmente de la capacidad de la anticipación y lo que hablaba hace un par de minutos, la anticipación a todo, la anticipación al riesgo de lo que puede pasar, la anticipación de poder ser capaces de reaccionar en un momento de una situación compleja, de poder visualizar con anterioridad lo que posiblemente puede pasar y anticiparnos a que eso no pase. Y pues dentro de la temática que vamos viendo, pues la anticipación del riesgo es toda. La anticipación es desde el entorno, desde el material que vamos a utilizar, desde los procedimientos de seguridad, desde una cantidad de temas que son fundamentales para poder estar en la capacidad suficiente de anticiparnos a eso. Igualmente que lo que acabo de hablar, la capacidad de reacción adecuada en una situación de emergencia. Muchas personas y muchos instructores se quedan bloqueados y puede pasar que en un momento de una decisión inmediata usted se quede bloqueado. Entonces tienes que trabajar y estudiar mucho sobre ese tema para poder reaccionar adecuadamente a una situación de emergencia. También el continuo interés y la autoevaluación.
Es fundamental tener una autoevaluación, muchachos, de estarnos mirando en qué estamos fallando, cómo podemos mejorar nuestra forma de enseñar, nuestra forma de ser instructor a través de la autocrítica, de la autoevaluación, si lo estamos haciendo bien, lo está haciendo mal, y dónde podemos avanzar para mejorar, ¿cierto? Tener un continuo interés en autoevaluación y en capacitación. O sea, ser capaces nosotros mismos de autoevaluarnos, de hacernos la autocrítica, que debe ser de una forma constructiva y de aprender. Saber controlar el estrés, nuestro estrés. O sea, nosotros también nos estresamos. En el momento que estamos en un campo de escuela o en la parte teórica y vemos que no hay la atención suficiente, pues eso causa un estrés que nosotros debemos controlar y así poder cautivar continuamente el interés de nuestros alumnos. Y cuando nosotros no sabemos controlar el estrés, pues básicamente todo se nos sale de las manos. Por eso es importante saber controlar el estrés, limitar el cansancio, no solo el nuestro, sino también el cansancio de nuestros alumnos, porque a veces las jornadas largas, teóricas o prácticas, se vuelven muy aburridoras y básicamente no nos ponen ni siquiera cuidado ni atención en lo que estamos haciendo. Y ahí la importancia de poder organizar el tiempo de las sesiones, que no se vuelvan muy monótonas, muy aburridas, y ser bastante concretos en la forma de poder comunicar lo que nosotros queremos. El papel y las funciones de un instructor son muy claras, y yo arranco diciendo que para ser un buen instructor, pues tenemos que ser capaces de concebir varias cosas, entre ellas que ser capaces de concebir un proyecto, una sesión y un ejercicio, ¿cierto? Todo parte desde un proyecto, y ese proyecto luego nosotros lo vamos a dividir en sesiones que nos permiten, desde la parte teórica y práctica, hacer unos ejercicios adecuados. Pero también tenemos que definir los objetivos. Si el objetivo de este curso va a ser para un año, para un ciclo, para una sesión o solo para un ejercicio. O sea, definir esos objetivos. Si tenemos alumnos que el objetivo de prepararlos dentro de 48 horas, que ojalá fuera en un tiempo no mayor de 15 días, para que así no se pierda la esencia de lo que está enseñando, porque cuando hacemos sesiones tan largas en el tiempo, pues básicamente cuando tenemos que empezar de nuevo, pues se ha perdido mucho de lo que se ha enseñado. Entonces, definir objetivos. Si queremos dar un curso a un año, si es para un ciclo o simplemente para una sesión o simplemente para un ejercicio. Entonces, definir esos objetivos de forma puntual. Organizar, pues organizar el entorno, ¿cierto? El entorno donde vamos a hacer la capacitación, tanto teórica como práctica. También el material que vamos a utilizar dentro de ese entorno y cuál es el ejercicio que vamos a hacer dentro de ese entorno. Entonces, organizar un entorno, un material y un ejercicio. Manejar una sesión o manejar un ejercicio. Tenemos que ser capaces, y las funciones como instructor, de manejar una sesión, un ejercicio, de regular precisamente ese ejercicio en el tiempo. ¿Cuánto va a durar el ejercicio? Sea desde la práctica teórica, desde la parte práctica, regular un comportamiento, aprender a tener táctica en el comportamiento que vamos a tener dentro de un grupo, regular todo esto y aprender que seamos capaces de regular el grupo como tal para poder tomar las decisiones que a bien nos dé lugar de poder hacerlo, ¿cierto? También tenemos que ser claros, muchachos, que la realización de un movimiento técnico, saber nosotros evaluar un movimiento técnico,
un ejercicio o un nivel de práctica. Eso es fundamental que nosotros seamos capaces de evaluar estas situaciones y hay diferentes métodos, como yo les he comentado en las anteriores sesiones, de cómo aprender a evaluar un movimiento, una sesión, un ejercicio, una práctica. Hemos hablado de los diferentes métodos de evaluación que existen hoy día, que son parte fundamental de una evaluación que se puede hacer a través de escrita o se puede hacer a través de un debate donde necesitamos más de una persona para poder hacer un debate y buscar la forma de hacer una evaluación asertiva. Siguiendo con el módulo, no antes sin darle el agradecimiento a la Asociación de Parapentistas y Pilotos e Instructores de API, que nos permite precisamente desde su rutina del instructor poder utilizar estos contenidos para tratar de ilustrar un poco a nuestros alumnos o a nuestros instructores de la forma como uno como instructor debe tener una rutina siempre. Se llama la rutina del instructor. Y esto nos permite precisamente tener unos procedimientos claros y tener unos comentarios con relación a cada uno de los pasos. Entonces la rutina del instructor habla claramente en su punto número 1 de la atención del entorno. Y en esa atención al entorno es el control del clima, es la elección del ejercicio más adecuado respecto a las condiciones y al nivel técnico y mental del alumno. En comentarios, pues básicamente tenemos que preparar varias sesiones para empezar un trabajo con nuestros alumnos, varias sesiones, mirando el documento de la sesión pedagógica, o sea, de lo que ustedes ya tienen a través de un PESOL y de una pedagogía, que es lo que vamos a dar. Entonces, la rutina del instructor habrá en el primer paso de la atención al entorno, en el segundo paso de la atención al alumno, el control del estrés al alumno, la acción para reducirlo, cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para poder reducir el estrés con el alumno, que eso se hace de diferentes formas. La preparación mental para el vuelo o para el ejercicio o para lo que vamos a hacer. En el tercer paso de la rutina del instructor es presentar una sesión con unos objetivos y unos ejercicios. Preguntar al alumno su análisis de las condiciones climáticas del entorno con respecto al objetivo que estamos buscando. Y al frente, pues como comentario, hacer esos comentarios. Hablábamos también que la forma de reducir el estrés de nuestros comentarios, pues hay muchas maneras, es hacer bromas, un contacto físico, tomar algo, tranquilizar si es necesario, el instructor y el alumno juntos analizar los objetivos de las condiciones generales del entorno y del nivel de la preparación del piloto en el momento de su trabajo. ¿Listo? Eso es parte, vuelvo y repito, de la rutina del instructor. Tener claro que vamos a dar unas instrucciones para un ejercicio a un alumno, eso se llama briefing, qué es lo que vamos a hacer, cómo ver las condiciones, las instrucciones que tenemos que darle de los obstáculos, del entorno global, del entorno aplicado a la zona de vuelo que está en este momento, como está escrito dentro de la sesión pedagógica del ejercicio que va a hacer. Solicitarle evidentemente a nuestro alumno una retroalimentación del ejercicio que se va a hacer es fundamental para nosotros tener claro que el alumno está entendiendo qué es lo que se va a hacer. Y eso se hace con una retroalimentación. En el paso 4, permitir al alumno la preparación y la elección de su lugar y equiparse.
que él entre después de un análisis, después de un briefing, mirar cuál es el mejor sitio de acuerdo a la dirección del viento, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a todo el entorno, cuál es el sitio más adecuado para poder prepararse y empezar su ejercicio y equiparse con todos los elementos, ¿cierto? Vamos a tener ahí un método directo y vamos a tener un método activo, ¿cierto? En el método directo es cuando nosotros entramos y colocamos unas condiciones. Te vas a preparar así y vamos a definir cómo vas a hacer las cosas y cómo las debe de hacer. Eso es el método directo. Y el método activo, pues evidentemente es un método que lo que hacemos es que dejamos bajo el ojo del instructor, evidentemente, que la persona dentro de los ejercicios pueda resolver lo que puede pasar en un momento de un ejercicio, que aprenda él mismo a buscar las soluciones y vuelvo y repito, si vemos que no, pues entramos de una forma directa y vamos ayudando a que se dé el trabajo que queremos. Eso recuerde todo dentro de la rutina, eso es parte de la rutina del instructor. El quinto punto es importante las instrucciones del ejercicio. Nosotros como instructores debemos hacer el ejercicio primero para que el alumno vea cómo se hace el ejercicio y así pueda empezar a hacer el ejercicio desde el punto de la instrucción que se le ha dado. Y para ese quinto paso, que es parte de la rutina del instructor, pues tenemos que terminar con temas muy importantes que son los puntos de seguridad, ¿cierto? O sea, puntos importantes de seguridad, las consignas de seguridad, no deben de ser más de 3. Y después de esas consignas de seguridad impartidas al alumno, pues básicamente solicitamos al alumno una retroalimentación para mirar si ha entendido parte de cómo vamos a hacer las instrucciones del ejercicio y cuáles son los puntos de seguridad. Ejemplo, pues los límites de la zona del ejercicio en referencia, el límite es este, el límite es este, y ahí no te me puedes pasar. Ese es uno de los puntos de seguridad, ¿cierto? La vigilancia en el momento si estamos en un lugar donde estamos haciendo escuela y hay tráfico de gente que entra, sale, vuela, aterriza, bueno, todo lo que tenemos que tener claro alrededor de un entorno antes de entrar a hacer un ejercicio determinado, ¿cierto? ¿Qué hacer también en caso de falla de radio? Tenemos claro que van a ver ustedes dentro de la parte teórica y práctica como en el caso de fracaso de radio, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas que debemos de tener nosotros dentro de la rutina del instructor ya preparadas con el alumno en caso de que tengamos un fracaso de radio o un fallido de radio por algún motivo? Porque se acabó la pila, porque se cayó la pila, porque se cambió de frecuencia, aunque eso de cambiar de frecuencia es un tema de anticipación, porque usted debe bloquear el radio de su alumno para que tenga claro que en un momento eso no se vaya a quedar sin radio. Entonces todo eso es parte de la anticipación del riesgo. En el caso de fallida, la altura mínima para el ejercicio, la trayectoria sobre el sitio que va a hacer el ejercicio, qué hacer en caso de una orden evidentemente peligrosa por parte del instructor, etc. O sea, los instructores no podemos dar órdenes evidentemente peligrosas, porque nuestro alumno es el que está en este momento en un momento de estrés, más el estrés que tenemos nosotros, y poder trabajar desde ese punto para que nuestros alumnos entiendan bien todo el trabajo que hay que hacer. Pero esto es parte de la rutina del instructor, esto es parte de lo no negociable del instructor, es una rutina que tiene que ser permanente, seria y clara, y no cambiar de pronto la rutina, porque en esos cambios de rutina
pueden pasar muchas cosas. Lo van a ver en el siguiente punto, lo que puede pasar cuando nosotros no tenemos una rutina de instructor adecuada. Este módulo, muchachos, que es parte de la rutina del instructor, y en el paso sexto empezamos tal vez con la parte de más responsabilidad dentro de la rutina de los instructores de parapente en este caso. Y vamos con el punto 6, que es permitir que el alumno haga su chequeo y se concentre en cuidarse. Ahí es donde entra nosotros, dentro de los comentarios, el ojo del instructor y la atención que se debe tener dentro de la preparación que el alumno está empezando a hacer. Y cuando pasamos al paso 7, es lo que yo hablaba desde el principio de la rutina del instructor, que no puede ser negociable. Aquí tenemos que es el control propio del alumno dentro de la situación del chequeo de los 7 o 8 puntos fundamentales del chequeo del procedimiento de seguridad, que lo vamos a ver más adelante, llamado B6, ¿cierto? Y aquí pues hemos visto que a veces los instructores negocian esta parte, porque esto tiene un chequeo. Aquí de pronto me falta en el punto 7, tal vez lo primero que nosotros hacemos cuando el alumno se está equipando, que es la revisión de la emergencia. Y la revisión de la emergencia no es solamente revisar que el asa esté en su punto, sino revisar también que los pines estén en su lugar. O sea, siempre levantar la tapita y mirar que los pines estén en su lugar. El paso siguiente son las perneras. Pernera derecha e izquierda, que esté bien ajustada en su primer chequeo. Seguir con la ventral, que es fundamental revisar la ventral. Revisar evidentemente los mosquetones, el cierre de los mosquetones. Revisar que el acelerador esté funcionando bien, que esté instalado dentro del acelerador, de la bandita que viene de la banda principal donde sale el acelerador y que esté conectada. Revisar siempre los mandos, que los mandos no vayan a estar en twist, que las líneas que están en el piso y que las estamos organizando en el momento de la línea estén alejadas del cuerpo, de la silla, de todo, para que no se hagan enredar en un momento determinado. Y vuelvo y repito, en el punto 6 aparece la reserva, mirar la manija y mirar las agujas de enganche que estén bien metidas dentro del lugar del contenedor de la silla. Y finalmente hacer el chequeo de radio. Es fundamental hacer el chequeo de radio del alumno hacia el instructor, tanto del instructor en despegue como del instructor en tierra. Entonces, ¿qué hemos visto acá? Que cuando no se lleva una rutina adecuada, pues evidentemente si empezamos en un desorden diferente, el chequeo de los procedimientos de seguridad de enganche, B-Safe, pues fácilmente podemos olvidar uno de ellos dentro del desorden que empezamos a tener al no tener una rutina clara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros dentro de comentarios? Llevar a cabo este procedimiento lo más discretamente posible con la intención de dejar al alumno que sienta la responsabilidad de lo que está haciendo. Siempre nosotros con el ojo del instructor ahí, mirando como instructores que en cualquier momento, si vemos que hay un procedimiento mal, pues dejamos que concluya todo el procedimiento como tal. No debemos de interferir dentro del procedimiento. Y luego mostramos dónde está el error y en su momento es necesario que repita todo el procedimiento hasta que lo mecanice y quede
enterado de qué es lo que realmente está haciendo. Cuando él encuentre el error, eso no va a volver a pasar, el error no va a volver a pasar, estamos casi seguros. También dentro de esos mismos comentarios del punto 7, hay que tener cuidado con el volumen de los radios en el despegue, porque hay gente que tiene otros radios con más volumen. Por eso nosotros, cuando estamos haciendo el chequeo de radio, pues debemos de bajarle volumen al radio del instructor y solo trabajar desde el radio del alumno para darnos cuenta que el radio tenga buena comunicación con nosotros como instructor en despegue y con el instructor de tierra. Y aquí es muy importante que ese chequeo sea tripartita, yo digo tripartita. O sea, chequeo del radio mío con el alumno, chequeo del radio mío con el instructor en tierra, chequeo desde el radio del alumno con el instructor en tierra, chequeo del radio del alumno con el instructor de despegue. Tenemos que tener todo esto muy bien organizado para evitar que en su momento haya un fracaso de radio, se nos cambie de frecuencia, etcétera. Lo que puede pasar en una parte de eso lo estamos hablando con relación al punto número 7. Tener cuidado con el volumen de otros radios en el despegue. En caso de despegue invertido, sentido de vuelta y bandas. Aquí claramente lo que estamos hablando es de la posición del instructor cuando se va a hacer un despegue invertido para evitar que de pronto haya un twist o algo por el estilo y nosotros entrar inmediatamente a resolver. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Vamos al paso 8. El instructor se posiciona en el despegue con el chequeo de radio con el instructor del aterrizaje si aplica, o sea, si tenemos instructor en aterrizaje, que en los primeros vuelos de altura, pues lógico que tiene que haber un instructor de despegue y un instructor de aterrizaje para poder hacer una excelente cobertura en esa parte. Pedir información de las condiciones de aterrizaje es fundamental, que cuando nosotros como instructores estemos en el despegue y vamos a despegar un alumno, preguntar a nuestro instructor de tierra cómo están las condiciones en ese momento. Estas condiciones son fundamentales, que el instructor de tierra nos diga, hombre, el viento está de norte, de sur, de este, de oeste, etcétera, para nosotros tener, y de cuánta velocidad está el viento en ese momento. En este caso es donde hablamos de la posición del instructor. Habla con tu radio y escucha confirmando por el radio del alumno. O sea, vamos a no solo la posición del instructor, sino también escuchar que el instructor de tierra me hable, yo bajo mi volumen un poco y escucho por el radio del alumno, ¿cierto? Que haya una comunicación siempre bidireccional o tripartita en ese caso, para poder saber que sí hay confirmación por parte del instructor en tierra con el radio del alumno y así tener esa comunicación. También es fundamental en ese paso número 8 el viento. Cuando hablamos del viento es la dirección, la fuerza y la velocidad del viento. Es fundamental eso. Eso es parte de los comentarios de la rutina del instructor y evaluar evidentemente el tráfico que tenemos en ese momento. Si estamos en un despegue, puede haber gente que el despegue tiene 1 o 2 pistas, haya otra gente para despegar. Entonces tener claro quién despega, cómo despega y también el tráfico que tenemos sobre la zona de despegue. La prioridad la tenemos clara, que la tienen las personas o los deportistas que están aterrizando, y pues debemos de parar en ese momento y tener muy claro el tráfico. En el paso número 9, después de que ya tenemos todo esto organizado, pues nos vamos claramente con el paso número 9, que es abrir la ventana. Y cuando nosotros decimos abrir la ventana es a través del radio con el alumno que nos está escuchando.
Estamos mirando las condiciones, todo el entorno y abrimos la ventana. Abrimos la ventana, decirle a la persona, ventana abierta. El alumno, ¿qué nos debe decir? En el momento en que tome su decisión, en el momento en que el alumno ya esté preparado con la ventana abierta y todo, pues el alumno nos debe decir, y eso es parte de la preparación dentro de la formación, voy, o sea, voy a salir. Control de despegue por radio en la mano, listo para la acción y la comunicación. Chequeo de los ciclos del tráfico, del despegue, del espacio aéreo, de todo lo que tenemos en ese entorno en este momento para poder que nuestro alumno o nuestro practicante salga de una forma tranquila. Concentración sobre la trayectoria. Ya la persona ha escogido cuál va a ser la forma que va a despegar. Todo esto pues ha sido un trabajo grande dentro del campo escuela, desde la parte teórica y práctica. Cómo tiene que concentrarse sobre una trayectoria de forma horizontal y vertical y la anticipación que tenemos que tener. Y aquí está el ojo del instructor, porque en el momento en que ya la persona comienza a hacer el ejercicio de despegue, pues tenemos claro que hay unos procedimientos que están inmersos dentro del pensum que estamos dando y que es parte de la rutina del instructor. Entonces tenemos en el punto 9 el control de despegue, el radio en la mano, listo para la acción y la comunicación en el momento que va a despegar para poder hacer la entrega del deportista a nuestro instructor de tierra. Esos son varios pasos, ya sabemos que no se debe sentar en el momento de despegar, debe esperar a que esté fuera en el vacío, donde esté en una parte segura para acomodarse dentro de la silla y hacer la prueba nuestra del radio con el instructor de tierra, diciéndole que el deportista acaba de despegar, que por favor nos indique si lo tienen visual, y hasta que no recibamos una respuesta por parte del instructor, nosotros seguimos en cabeza de tener nuestro alumno en nuestras manos hasta que lo reciba el instructor de tierra. Básicamente el instructor de tierra lo que debe de hacer es las pruebas con el alumno. Primero, que si lo está copiando, haga un pequeño giro hacia cualquiera de los puntos de referencia que nosotros tenemos establecidos para su aproximación. En el momento en que ya el alumno se sienta en la silla, está bien acomodado, y el instructor de piso o de tierra tiene en sus manos al alumno, es el instructor de tierra el quien nos libera a nosotros como instructor de despegue de la responsabilidad que ya tenemos con el alumno, y él tiene toda la autoridad suficiente para ya tener el alumno. De todas maneras, uno como instructor siempre está pendiente de cualquier cosa que pueda suceder en un momento determinado y tomar las acciones del caso. En el paso número 10 de la rutina del instructor está cómo comenzar con los ejercicios. Y aquí en los ejercicios, pues vamos prácticamente a respetar nuestra zona de evolución hasta transferir la guía del alumno al instructor ubicado en aterrizaje. Ese es el punto 10, que es parte de lo que estaba comentando hace un minuto. Dentro de la rutina del instructor es el ejercicio que se va a hacer con el alumno, con el deportista en sus vuelos, y definitivamente hasta que no le transferamos bien nuestro alumno o nuestro deportista al instructor de tierra que está ubicado en el aterrizaje, nosotros debemos de estar ahí y tenemos que estar ahí presentes hasta que nos libere esa responsabilidad el instructor de tierra, que simplemente nos va a decir: instructor de despegue, que ha liberado de su responsabilidad, tengo el piloto conmigo. Tenemos que tener claro que tenemos que, en el momento de transferir nuestro deportista hacia el instructor de tierra, hay que tener claro que hay que darle las indicaciones, porque tenemos en un despegue 5, 6 alumnos, 7, o hay mucha gente volando,
y tenemos que darle claramente las instrucciones a nuestro instructor de tierra, empezando por el nombre de la persona, la marca del parapente, el color del parapente, la localización del parapente, la ruta sobre el aterrizaje que está y también las opciones en el momento, cuáles serían las opciones si otro instructor o si el instructor no responde. Para eso vemos que tenemos algunas formas de fracaso de radio con unas paletas especiales para poder ayudar a guiar el deportista hacia el aterrizadero, que es lo fundamental. Aquí lo fundamental es que despegue bien y que aterrice bien. Esas son las dos prioridades y es el procedimiento de seguridad más importante nuestro de poder llevar a nuestro alumno a buen término de su vuelo. ¿Listo? Entonces, también aquí en esta parte del punto 10, que es el último punto de la rutina del instructor, el instructor de aterrizaje solicita confirmación al alumno que lo recibe. Ya habíamos hablado que con un pequeño giro hacia un punto de referencia X, que ya ha sido planteado dentro del briefing, los puntos de referencia, y así el instructor de aterrizaje solicita una confirmación del alumno que reside a su cargo. Podemos decir que mueva los pies, pero la verdad es que cuando tenemos unas distancias de 800, 500 metros de desnivel, es imposible ver que mueva los pies. De pronto podemos ver que mueve los pies si está en manos del instructor de despegue, pero el instructor de aterrizaje va a ser imposible que pueda ver esa parte. Mueva los pies si me escuchas. Lo podemos ver nosotros desde el despegue, porque está cerca aún de nosotros todavía. Pero el instructor de tierra es imposible que pueda verlo. Por eso se implementa, hágame un pequeño giro con rumbo referencia tal, con rumbo referencia tal. Los 3 puntos, máximo 4 puntos de referencia que hemos organizado dentro del briefing, bajo esos puntos de referencia se hace básicamente los giros para que así el instructor de tierra se dé cuenta que sí lo está escuchando y pueda liberar de su responsabilidad al instructor de despegue. Nombre, ya habíamos hablado, nombre del piloto, marca del parapente, color de la vela, localización, ruta para el aterrizaje y cuáles son las opciones que debemos de tener como instructor si no responde. Pero si ya respondió y pasamos todos esos pasos, pues el último paso es, una vez confirmación del instructor de tierra, que es él quien nos libera de la responsabilidad. Si él no nos ha liberado, tenemos que seguir ahí para poder trabajar con ellos. Espero, muchachos, que con esta parte, que es hasta el punto 10, y es básicamente la rutina del instructor, que no es negociable. Estos son 10 puntos que no son negociables. Hablábamos del desorden, ya para terminar, en el momento de un B-SAFE o de una revisión del equipo de seguridad cuando se lo está colocando nuestro alumno, pues es lo que hemos visto en algunas partes. Si nos llevamos ese 1.8, que tiene un orden, son perneras, ventral, mosquetones, acelerador, mandos, reserva, manija, agujas, chequeo de radio, etcétera, ese es un orden. Y de ese orden se debe respetar, porque a veces se cambia ese orden de, por ejemplo, primero ventral y luego perneras, y eso ha causado una serie de accidentes impresionantes, porque si no tenemos clara esa rutina del instructor, fácilmente podemos entrar en un problema muy delicado, en un procedimiento de seguridad muy delicado. Entonces, por eso en la rutina del instructor que ven en la imagen ustedes, dice que debe de haber una preparación previa, que debe de haber un briefing con los alumnos, que debe de haber una supervisión del campo, que debe de haber una evaluación de esa situación y debe de haber un feedback bidireccional de un lado para el otro para que sepamos que el alumno ha entendido bien las instrucciones y que necesitamos es una retroalimentación. ¿Listo?
Dentro de todo eso, pues tenemos que tener claramente que luego vamos a ver el B-Shape, que el B-Shape habla de básicamente de todo lo que son broches, de lo que es el equipo, la S, que es el stop line, o sea, la línea de seguridad, la línea que dicen algunos de no retorno, pero a mí no me parece que se diga línea de no retorno, sino una línea de seguridad que cuando llegamos a ese lugar, si no hay sustentación, pues claramente todo eso se practica en campo de escuela, que hay que desarmar la vela y volver a intentarlo hasta el momento que tengamos una sustentación por parte del equipo, ¿cierto? Entonces, en esto es fundamental, estamos hablando del B-Shape, estamos hablando que la A es aire, que tenemos que mirar muchas cosas interesantes dentro de todo este tema del B-Shape, hablar de lo que es el clima, el equipo, los instructores, la seguridad, el despegue, la asistencia, el análisis, los consejos, el equipo, bueno, el registro, todo lo que tenemos que hacer dentro de un trabajo de estos. Esta partecita se demoró un poco, pero es el primer punto del 1 al 10 de la rutina del instructor. Es una rutina que no es negociable, es una rutina que ustedes como instructores siempre la tienen que tener presente y no cambiar los puntos, porque cuando cambiamos los puntos de esta rutina del instructor es donde tenemos muchos problemas de seguridad, de tener claro los entornos, de tener claro si las condiciones no dan, pues no hay que volar, hay que simplemente proteger siempre a nuestros alumnos, a nuestro grupo, y ahí es donde está la rutina del instructor de parapente en este caso. Espero que les guste, muchachos, y seguimos adelante porque ya esta es como la culminación de esta sesión y luego ya pasamos a todo lo que hemos hablado de cómo preparar un curso de parapente, cómo preparar una hoja en blanco, una hoja de sesión, cómo preparar una rutina específica, cómo hacer siempre su hoja en blanco y luego pasarla a la hoja de sesión, donde van a estar, pues más adelante lo veremos, los ejercicios que vamos a hacer, el punto inicial de dónde está el alumno, cuál es el objetivo final que queremos tener, qué es de nuevo para el alumno, las consignas de seguridad fundamentales dentro del ejercicio, los límites, bueno, toda una cantidad de cosas que tenemos dentro de nuestro pensum y que espero les guste mucho a ustedes, muchachos, como monitores y futuros instructores del parapente. Así que nada, espero que lo disfruten. Siempre colocamos aquí en nuestra red las preguntas que quieran hacer y de parte de ustedes, pues agradecerles mucho la compañía para hacer este repaso.